Hola a todos, qué bueno que puedan estar conectados el día de hoy. Mi nombre es Andrei Molina, yo soy el pastor de Local Church y hoy comenzamos serie. Y qué bueno que se puedan conectar. Va a ser una serie donde va a estar enfocada en 3 charlas. Vamos a tener 3 charlas. Y esta serie va a estar enfocada en que podamos descubrir cómo todos nosotros le corremos a Dios. Le corremos al propósito, el llamado, el destino, el sueño que Dios tiene para nuestras vidas. Y muchos de nosotros en diferentes áreas de la vida le estamos gritando a Dios, atrápame si puedes. Y Dios está, claro que te quiero atrapar, claro que voy a correr por ti, claro que voy a hacer todo lo posible por encerrarte y que tú puedas vivir el propósito y el sueño que tengo para ti. Y eso es un poco lo que vamos a ver en la serie. Y la gran verdad, hay una gran verdad que quiero que quede alrededor en el transcurso de toda la serie, es que Dios ya te escogió. Dios te escogió. No importa dónde estés, no importa lo que estés haciendo, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que haya dentro de ti, no importa tu contexto, no importa, escúchame. Dios ya te escogió. Dios ya te escogió. Y Dios ya te escogió porque Él te escoge no por lo que tú tienes, no por lo que tú traes a la mesa, no por tus condiciones ni tu conducta. Dios ya te escogió por lo que es Él. Y esta es la gran verdad. Dios te escoge no por lo que tú eres, sino por lo que Él es. Esta es una verdad que quiero que quede en tu corazón, sembrada en lo profundo de tu corazón. ¿Y qué es lo que pasa con Dios? Lo que pasa con Dios es que Dios tiene la capacidad de ver la versión final tuya y mía. Él ve la versión final tuya y mía. Y Dios está completamente enamorado de tu versión final. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros nos estancamos, nos enamoramos, nos enfocamos en nuestras primeras versiones, en las versiones borradores de nosotros mismos. Y lo que eso hace es que eso nos hace huir, eso nos hace desmotivarnos, eso nos hace tomar decisiones, pésimas decisiones, porque vemos lo que somos hoy en día y no nos gusta. Y salimos corriendo. Pero Dios ve la versión final. Y por eso te escogió, ya te escogió. Y para toda esta serie vamos a estar viendo a Jonás. Y Jonás es un profeta menor. Es un profeta menor que Dios escogió, pero que huyó. Salió corriendo como loco del propósito, el destino que Dios tenía para su vida. Y hoy, ¿de qué huyes del Señor? Hoy, ¿por qué estás huyendo de Dios? Hoy, ¿por qué huyes de Dios? ¿Y de qué? ¿De qué áreas de tu vida le estás huyendo? Créeme, estás huyendo. Y miren, vamos a leer a Jonás y vamos a embarcarnos en poder estudiar a Jonás. Miren lo que dice Jonás 1:1. Dice lo siguiente: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Dios, cuando habla, Dios es súper claro. Cuando Dios habla, es súper claro. Y yo sé que Dios te ha hablado súper claro en varias ocasiones. Y Dios le habló con toda la claridad a Jonás. Y miren lo que le dice. Le dice, anda, una acción concreta, muévete, anda. Como Dios muchas veces nos ha dicho a nosotros, para de hacer, deja atrás, perdona, muévete. Una acción concreta, muchas veces Dios ha sido clara en decírnosla. Y miren lo que le dice Dios a Jonás. Le dice, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia.
Tremenda tarea. Número 1, Nínive en su momento era la ciudad más importante, más grande, era la ciudad económicamente y culturalmente más importante del mundo conocido. Y no solamente Jonás tenía que ir a la ciudad más grande, sino tenía que dar un mensaje difícil. O sea, no era como que tenía que ir a llevar un premio, no era como que tenía que llevar un galardón, no, tenía que ir y confrontar a la ciudad más importante de su momento. Tremenda tarea. Ahora imagínense a Dios viendo a Nínive. La maldad llegó a Dios y dice, no, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Y para hacer algo, tengo que mandar a alguien. Pero tengo que mandar a alguien que tenga todas las capacidades. Tengo que mandar a alguien que sea fuerte en su fe. Tengo que mandar a alguien que tenga visión. Alguien que sepa enfrentar las dificultades. Alguien que sea fuerte de carácter. Tengo que mandar a una persona que sea capaz de hacer tremenda tarea. Ir a la ciudad más grande del mundo conocido a confrontarla y a confrontarla contra su maldad. Entonces Dios, como sabe que esto no es una tarea fácil y que tiene que escoger a lo mejor de lo mejor, ve en la tierra y dice, ¿qué personaje puedo yo escoger para que haga tremenda tarea? ¿A quién escoge? Escoge a Jonás. Para Dios no es una sorpresa que Jonás salga corriendo. Para nada. Porque Dios no se enamora de las primeras versiones. Dios no se enamora de los primeros borradores. Dios ve la versión final y se enamora completamente de ella. Y Dios estaba viendo la versión final de Jonás. Dios sabía que iba a salir corriendo. Y miren lo que sucede. Miren, Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis. Cuando uno pone un mapa, Nínive está acá y Tarsis está acá. Direcciones completamente opuestas para huir del Señor. Y muchos de nosotros estamos huyendo de Dios. Muchos de nosotros en nuestras vidas emocionales estamos huyendo de Dios. En nuestras relaciones familiares estamos huyendo de Dios. Muchos estamos huyendo en nuestra área financiera de Dios. Muchos estamos huyendo de nuestros planes personales de Dios. Estamos huyendo todo el tiempo de Dios. Y Dios tiene un plan y un destino increíble para ti. Increíble para ti. No sigas huyendo de Dios. No sigas huyendo de Dios. ¿Y qué es lo interesante de la historia? Lo interesante de la historia es que Jonás huye. Y cuando Jonás huye, lo que sigue mostrando la historia es que Jonás llega a un puerto. Llega a ese puerto. Y llega a ese puerto porque va a tomar un barco en dirección contraria. Y cuando baja a Jope, se monta en un barco y parte en dirección contraria. Pero lo que nosotros estamos a punto de leer en la historia es algo que tú y yo necesitamos. Tú y yo necesitamos entender lo que va a vivir Jonás, porque tú y yo estamos viviendo muchas veces lo que vivió Jonás. Y es que para nosotros poder entender, vivir, captar el propósito de Dios en nuestras vidas, tenemos que empezar algo. Tenemos que tener algo que tenía la mayoría de hombres que vemos en la Biblia. Y es que tenemos que empezar a madurar. Tenemos que empezar a crecer. Y eso es nuestra responsabilidad. Dios pone la semilla, Dios pone el sueño, Dios pone el destino y lo pone en nosotros como una semilla. Dios es quien habla, Dios es quien guía, Dios es quien muestra. Dios pone la semilla en nosotros. Pero es nuestra responsabilidad ponerle tierrita, echarle agüita, cuidarla, esperar que nazca,
Esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es que la semilla pueda tener las condiciones para que pueda crecer. Tenemos que crecer. Tenemos que madurar. Dios, por el otro lado, hace lo imposible. Y Dios lo que hace es que transforma. Dios es quien transforma, nosotros damos el ambiente para crecer. Tú tienes que empezar a crecer. Tenemos que empezar a madurar. Y lo que estamos a punto de ver, en la vida de Jonás, es un proceso que él tuvo que vivir para madurar, para crecer. Y Dios pudo haberse aparecido de una manera poderosa, milagrosa, delante de Jonás, en el puerto. Y pudo haber dicho, oye Jonás, ¿tú para dónde vas? ¿A ti qué es lo que te está pasando en la cabeza? ¿Cómo que te vas para Tarsis? No, señor. Venga, lo monto en un barco y usted se va para Nínive. Pero Dios no hace eso. Dios pudo haberse aparecido en un burro y aparecerse a Jonás en el puerto y decirle, oye, yo te hablo de parte de Dios. Yo sé para dónde vas a ir. No te montes en ese barco. Móntate en el barco que va para Nínive. Pero Dios no lo hace. Dios no lo hace y no lo hizo en la vida de Jonás y tampoco lo va a hacer en tu vida. Porque Dios necesita que tú crezcas. Dios necesita que tú madures en las áreas de tu vida. Y Dios permite que Jonás se monte en ese barco. Y Jonás se monta en ese barco. Y una vez se monta en ese barco, ¿qué es lo que sucede cuando está montado en ese barco? Lo que sucede cuando está en ese barco, miren lo que sucede. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, ¿y qué fue lo que sucedió? Hubo una gran tormenta. Pero la tormenta fue tan grande que los marineros dijeron, esto es sobrenatural, esto no es normal. O sea, esta tormenta no es normal. Y es como muchas veces Dios nos ha dicho, no te metas ahí, no te metas con esa persona, ve y perdona, confía en Dios en tus finanzas. O sea, Dios por todos lados nos grita instrucciones muy sencillas. A veces creemos que Dios es complejo y que... No, muy sencillas. Perdona. Es súper sencillo, concreto. Pero nosotros corremos al otro lado. Muchas veces Dios nos dice como, hey, confía en Dios en tus finanzas. Y comienza con algo muy dar. Súper sencillo. Y nosotros queremos que sea más complejo. Pero corremos al otro lado y ¿qué es lo que sucede? Hubo una gran tormenta. Muchos de nosotros estamos metidos en una gran tormenta y no sabemos por qué. Bueno, espero que esto les pueda abrir un poco los ojos. Una gran tormenta y que la tormenta era de tal manera que decían, oiga, ¿en serio? Esto es sobrenatural. Esto no es normal. Y miren lo que pasa. Los marineros aterrados y a fin de aliviar la situación comenzaron a clamar cada uno a su Dios. ¿Por qué empezaron a clamar a su Dios? Porque definitivamente esto no era una tormenta normal. Y a lanzar al mar lo que había en el barco. Tomar el camino contrario al que Dios tiene para mi vida va a hacer que haya despojo de cosas. Va a haber despojo de cosas en nuestras vidas cuando tomamos la decisión contraria. ¿Y qué es lo que sigue pasando? Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. La Biblia es un libro increíble porque en pocas frases me permite ver el carácter y la personalidad de sus personajes. Esto definitivamente demuestra que Jonás era una persona que veía que lo que sucedía a su alrededor no era responsabilidad. Que lo que pasaba alrededor no tenía que él tomarlo como si fuera un problema de él. Lo que vemos es que Jonás definitivamente era poco maduro, porque no asumía la responsabilidad
de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Esto hace parte de madurar, de ver mi contexto y decir, hey, es posible que muchas cosas no sean mi culpa. Es posible que muchas cosas no sean mi culpa, pero ¿saben qué? Va a ser mi responsabilidad, va a ser mi responsabilidad enfrentarlo y va a ser mi responsabilidad poder ayudar y va a ser mi responsabilidad sacar esto adelante. Pero Jonás, como muchos de nosotros, estamos ¿qué? En medio de una tempestad y estamos dormidos. Hay una tempestad emocional en nosotros y estamos dormidos. Hay una tempestad financiera y estamos dormidos. Hay una tempestad en nuestra fe. Hay una crisis en nuestra fe y estamos dormidos. Y estamos esperando que algo súper mega natural, sobrenatural venga y pase algo. Y por eso dormimos. Pero hay una verdad. Y es que antes del milagro, debemos madurar, debemos crecer en nuestra fe, debemos crecer en nuestras áreas, madurar. Dormía profundamente. Y Dios tenía que dejar que Jonás viviera este proceso y que él creciera. ¿Y qué sigue pasando en la historia? Lo que sigue pasando en la historia es muy bueno. Porque los marineros echaron suertes. Dijeron, no, esto no es normal. Los marineros echaron suertes. Cuando los marineros echaron suertes a ver a quién le caía la suerte, para ver de quién era la responsabilidad de lo que estaba pasando, ¿adivinen a quién le cayó? A Jonás. Le cayó a Jonás. Y todos los marineros supieron que lo que estaban viniendo era responsabilidad de Jonás. Y era responsabilidad de Jonás, ¿por qué? Era responsabilidad de Jonás porque él estaba huyendo de la instrucción que Dios le había dado. Estaba huyendo del destino que Dios le había dado. Y muchos de nosotros, y esto es algo que debemos entender, es que cuando Dios me da una instrucción y yo huyo de esa instrucción, miren, no solamente tú eres el afectado. No solamente tú eres el afectado, sino la gente que está alrededor tuyo también empieza a verse afectada. La gente que está alrededor tuyo empieza a verse afectada. No sigas huyendo de Dios. Madura, crece y enfrenta la situación. Y mire lo que pasa. Entonces, las suertes caen sobre Jonás. Y una vez caen sobre Jonás, miren lo que sigue sucediendo. Pero el mar sigue enfureciendo más y más, así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Saben que es la responsabilidad de Jonás porque Jonás está huyendo de Dios. Y miren lo que dice Jonás. Y esto es donde marca un cambio en la historia. Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos. Le respondió, yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Y vemos un Jonás que duerme, que ve que esto no es problema suyo, que está asumiendo su responsabilidad. Es un Jonás que está creciendo. Es un Jonás que está madurando. Y antes de madurar está el milagro. Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlo. Le respondió, yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Y lo que vemos en Jonás es que Jonás está asumiendo su responsabilidad. Y miren lo que es la consecuencia y el precio de que Jonás asuma su responsabilidad. El precio es ser lanzado al agua, al mar, en medio de una tormenta que los mismos marineros saben que no es natural, que no es normal. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas. En nuestras vidas, cuando tenemos que asumir la responsabilidad, cuando decimos, hey, no es mi culpa, pero voy a asumir mi responsabilidad, vamos a sentir que nos botan al mar en medio de una tempestad. Lo vamos a sentir, lo vamos a vivir. Imagínense la angustia de la tormenta, el barco moviéndose como una locura, ¿cierto? Y los marineros diciendo, bueno, vamos a botar a este man, diciendo, sí, es mi culpa, bótenme, bótenme. Yo creo la angustia, el temor,
Pero Jonás lo asume y es lanzado. Hay varias lecciones en este punto. El primero es, gracias a que se echaron suertes, los marineros se dieron cuenta que Jonás era el responsable. ¿Quién estaba detrás de todo eso? ¿Quién estaba detrás de todo eso? Estaba Dios. Dios estaba cuadrando cada detalle para que los marineros se dieran cuenta que esto era responsabilidad de Jonás. ¿Y por qué Dios está detrás de que pase esta tragedia en la vida de Jonás? Porque Dios está interesado en la vida de Jonás. Dios está completamente interesado en la vida de Jonás. Y Dios está completamente interesado en que se cumpla el plan. Está completamente interesado en que se cumpla el destino y el sueño que Dios tiene para Jonás. Y por eso es que Dios hace todo para que la gente se dé cuenta, los marineros se den cuenta que esto es responsabilidad de Jonás. Y como consecuencia, Jonás tenga que asumir su responsabilidad. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Esto tiene que ver que cuando nosotros vemos que las circunstancias son más difíciles, cuando nosotros vemos en nuestras propias vidas que vamos a ser lanzados a un mar de tormenta, Dios está más cerca de lo que creemos. Porque Dios estaba esperando a Jonás en las aguas. Porque apenas Jonás cae al mar, la tempestad se calma y se lo come un gran pez. Dios estaba esperando. Dios estaba esperando a Jonás. Y Dios nos está esperando. Asumamos nuestra responsabilidad. Maduramos, crezcamos. Entendamos que Dios ya nos escogió, que debemos vivir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Por último, cuando los marineros botan a Jonás, la tempestad se calma. La tempestad se calmó. Vivieron los marineros y vivió Jonás. Y hay algo que es muy importante en nuestras vidas. Es que en nuestras vidas muchas veces tenemos cosas que son buenas. Jonás era un buen tipo. Muchas veces tenemos que tomar decisiones de sacar de nuestras vidas cosas que son buenas, pero que nos cuesta lanzarlas del barco. Estos marineros, antes de botar a Jonás, siguieron remando y seguían remando y decíamos, no vamos a botar a Jonás, sigamos remando, sigamos con fuerza, sigamos nuestro empeño. Cuando la única solución que había era botar a Jonás. No había más. Era el único camino. Hoy, que tú puedas vivir el propósito que Dios tiene para tu vida. Que tú puedas vivir el sueño que Dios tiene para tu vida. Pero tienes que crecer, tienes que madurar. Tienes que asumir tus responsabilidades. Y también tienes que lanzar de tu vida, de tu barco, aquellas cosas que te están deteniendo. Aquellas cosas que tú sabes que Dios te está pidiendo que botes de tu vida. Hey, parecen buenas, pero es tiempo de que las arrojes de tu vida. Jonás es rescatado por un pez gigante. Y Dios lo único que está haciendo es que está cuadrando, está organizando una cita a solas con Jonás. Porque Dios está preparando y ya tiene preparado una cita contigo en el futuro. Eso fue lo que pasó con Jonás. Y Dios se encontró cara a cara con Jonás. Y la próxima charla vamos a ver qué es lo que sucede en la vida de Jonás, que lo llevó a parar de correr y que lo llevó a confiar una vez más en Dios y lo llevó a empezar a vivir el sueño que Dios tenía para él. Hoy quiero que, si no has tomado una decisión por Jesús, si tú no has tomado una decisión por Dios, si tú has llevado todo este tiempo corriendo de Dios, yo quiero invitarte a que tú puedas parar hoy de correr y que le digas, Dios, acá está mi vida, acá estoy yo. Tómame, tómame
y transfórmame. Si tú quieres hacer eso, yo te quiero invitar a que hoy hagas una declaración de esa fe que quieres poner en Jesucristo y que la puedas decir, porque creo que si la haces, tu vida va a ser completamente diferente. Y una declaración de fe dice algo así como: Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón, te pido que entres, que seas mi Señor y que seas mi Salvador. Yo creo que si tú haces esa declaración, eres completamente nuevo y Dios va a hacer cosas increíbles en tu vida. Mis 3 takeaways. El primer takeaway es que debemos entender, y yo entendí hoy, que Dios me escoge. No me escoge por mi condición, por mi carácter, sino Dios me escoge porque Él ve mi versión final y Él está completamente enamorado. Él me escogió y debo parar de correr porque Él me escoge. Lo segundo, o mi segundo takeaway, es que yo debo crecer. Antes de ver el milagro, yo tengo que crecer, yo tengo que madurar. Y realmente en un área donde yo debo madurar es en mi fe. No puedo seguir teniendo una fe infantil. Debo empezar a tener una fe madura. Es un reto y es mi responsabilidad. No es de nadie más. Es mi responsabilidad. Y lo tercero es, tengo que hacer un inventario de mi vida. Y tengo que hacer un inventario no solamente de las cosas malas, tengo que hacer un inventario de las cosas buenas que es posible que me estén deteniendo. Y yo estoy seguro que Dios, estoy completamente seguro, que si tú haces esto con una disposición genuina de botar a Jonás del barco, cuando tú hagas ese inventario, Dios va a hablar y va a mostrarte con claridad cuáles son las cosas que tú tienes que sacar de tu vida, que son buenas, pero que tienes que sacar. Y que Dios te va a hablar. Y voy a poner ejemplos, pero no, quiero que Dios te hable. Y los esperamos dentro de 8 días. ¿Qué tenemos dentro de 8 días? Local en Casa es nuestro segundo fin de semana del mes. Vamos a tener Local en Casa en Bogotá, en Sogamoso y en Panamá. Si quieres ser parte de Local en Casa, está el QR para que puedas ingresar al QR y te puedas inscribir. Que Dios los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días.